Riesgo del 10% de extinción humana derivado. Cuando se vuelva inteligente se va a dar cuenta que el peligro para el planeta son los humanos y lo lógico sería eliminarlos. Cómputo business class. No asustar a la gente, más bien informarla para que la sepan manejar. Las conclusiones que hacía el ser humano eran mejores que las que hacía esa inteligencia o ese algoritmo, ese proceso, y se borró. Así es, creo que ahí eso justamente nos lleva al segundo punto, que era el que íbamos a tocar, la parte de regulación, ¿no? ¿Cómo debiéramos de regular algo que de alguna manera, pues está ya ahí, ya existe y se va a dar, o sea, eso ya no se puede parar, eso va a ir hacia adelante, y entonces lo que sí tenemos que hacer es ver cómo regularlo, cómo legislarlo, ¿no? Y como por ahí comentaba ya Paco, y sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido, no puede hacer que cada gobierno lo haga independiente, sino tendría que haber un organismo mundial de inteligencia artificial que regule. A lo mejor podemos llegar a algo muy controlador como el de, a ver, cada cosa que se genere, cada código que se genere tiene que pasar como, así como hoy se pasa el código de certificar la calidad de ese código, así tendríamos que pasar ese código para que vieran que no está haciendo o que no va en contra del ser humano y entonces ya se liberase y listo, se pudiera poner en funcionamiento. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y por eso me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Cómo debiéramos de regular esa parte? Por favor, Paco. Pues justo creo que China está empezando por ese camino. En realidad China va muy avanzado, pero justo no lo están usando porque tienen controles del gobierno. Incluso el gobierno de Estados Unidos dicen que China va más avanzado que ellos, excepto que no lo pueden usar porque el gobierno no se los permite. Y justo la legislación lo que están haciendo es que tienen que registrar los algoritmos antes de poderlo liberar. Y de hecho China publicó esta semana ya su primera legislación sobre inteligencia artificial y en particular sobre esta parte de los LLMs, los Large Language Models. Entonces sí lo tienen, no lo han liberado justo por eso, porque quieren saber cómo funciona y qué implicaciones tiene y cómo puede afectar, sobre todo a ellos les importa el comportamiento en la sociedad, un poco viendo lo que pasa con Twitter, ¿no? Que finalmente sí cambia la percepción de las personas o pueden alterar incluso cómo votan las personas. Y eso desde el punto de vista de control gobierno, pues China lo que quiere es decir, no quiero nada que le mueva al pensamiento de la gente, ¿no? O sea, sí queremos que avancen en educación, en medicina, pero que no modifique la forma como la gente piensa y empiecen a decir, no, pues quiero más libertad o quiero, ¿por qué no puedo disentir del gobierno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí existe, sí lo están regulando, digo, y sí son los más avanzados, pero de todas maneras eso lo regulan ahí, pero ¿qué pasa si alguien finalmente accede a las otras tecnologías? Va a seguir siendo un problema. El otro problema con la legislación es el cómo no parar la innovación. Entonces, por ejemplo, en esta legislación china lo que está diciendo, esta aplica para el uso en general, excepto para los centros de investigación. O sea, ahí sí pueden hacer como prototipos y jugar un poco con todo. Y para los extranjeros, porque pues tampoco los pueden limitar, ¿no? Para los usos de los extranjeros que vivan en China y que puedan tener acceso a otro tipo de tecnologías o que estén como parte de algún, por ejemplo, que sean empleados de Google, pero estén trabajando en China. Pero a la sociedad china sí la quieren seguir teniendo controlada, como le hacen actualmente, pues con toda su red 5G y demás. Entonces, eso es en cuanto a China. En el caso de Europa, ellos desde antes han estado muy enfocados en la parte de la información, de los datos personales. Porque aquí también cuando hablábamos, por ejemplo, el caso de las redes sociales, ya ha habido los casos anteriores documentados de que Facebook te modifica el comportamiento. O sea, que la gente se afecta con si le dan like o no le dan like. Entonces, hay gente que no tiene suficiente madurez y ha habido casos incluso de gente cómo lo afecta a la parte social. Y ya Facebook alguna vez hizo experimentos donde intencionalmente manipulaba a la gente para darle a entender que no era querida, que la gente pensaba mal de ellos. Entonces, ese control de esa información es muy, muy importante, ¿no? Y es por eso que en Europa tienen el derecho al olvido, ¿no? Que tú puedes pedirle a las redes sociales que borren toda tu información, porque pues también lo hemos visto en toda la parte de temas de gente pública, pues cómo queda registrado las cosas y luego pues alguien dije, los políticos acaban diciendo, pues nunca dije lo que dije, ¿no? Porque pues siempre hay una huella. Entonces, ¿hasta dónde tenemos derecho a que esa memoria ya no quede? Es correcto, sí, sí. Bueno, en cuanto a los políticos, ya es que hacen lo que hacen y de todas maneras a la gente se le olvida, ¿no? Eso no es un tema. Ahí el derecho al olvido es casi que después de 2 semanas ya nadie se acuerda, en fin.
Bueno, en fin, mi querido doctor Garza, por favor. Pues sí, definitivamente debería haber una legislación por algún organismo internacional que medio tratara de llegar a acuerdos en cuanto a valores, principios y todo este tipo de cuestiones que se tienen que guardar para poder manejar la inteligencia artificial. Pueden arrojarse chorros de tinta en donde ustedes quieran, pero hay una miríada de leyes que existen y que simplemente no se ejercen. El problema no es que se generen leyes. Tan solo en México hay una cantidad enorme, por ejemplo, de leyes para el cuidado del ambiente. Pues ahí están, ¿no? Y están súper bien redactadas, muy bien establecidas, que realmente podrían ayudarnos a reducir la contaminación y no se ejercen, no se llevan a cabo. El problema no es ese, entonces, es que la gente se comprometa a hacerlo, a obedecerlo, a ceñirse a ello y si no se ciñen, pues que se efectúen pues, de acuerdo con los reglamentos y las cuestiones punitivas, pues que de veras se lleven a cabo y que se obedezcan. El detalle es que viene la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Quién establece los criterios? Si nosotros hablamos de cuestiones de ideología y todo eso, en México podríamos tener ciertas costumbres, ciertas cosas que nos parecen normales, que para otros países pueden no ser tan normales, ¿no? Y lo mismo nos parece de otros países, es más, ni siquiera de un país a otro, de una región a otra, ¿no? Es más, de una colonia a otra tienen esas diferencias, de una familia a otra, ¿no? La verdad es que el llegar a un criterio para poder establecer ese tipo de detalles es complejo, pero algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. No es nada más con llegar y que la inteligencia artificial se vaya desarrollando como se le da, como la misma inteligencia lo vaya entendiendo, porque la inteligencia no se va a poner regla alguna, ninguna, ni la más mínima regla. Y lo hemos visto con varias de las respuestas que ha dado la inteligencia artificial y que han indignado a gente, ¿no? Alrededor del mundo y que luego pues se le dicta mediante código o mediante entrenamiento qué tipo de cosas no debe poner, qué otras no, qué otras sí. Y puede llegar un momento en que sea tan restrictiva que ya ni siquiera tenga caso utilizar la inteligencia artificial, no lo sé. Es un verdadero galimatías, es un verdadero problema tamaño familiar y que de alguna forma grupos de expertos necesitan reunirse para llevar a cabo este tipo de legislación. Y quizá también una de las cosas que se tendrían que hacer es también poner legislaciones locales, ¿sí? Que se tropicalice, que no solamente sea una legislación internacional que fuera el paraguas, ¿no? de la legislación, sino que a partir de eso se generen legislaciones tropicalizadas que permitan pues manejar los criterios de la inteligencia artificial de acuerdo con los acuerdos que se lleguen en un país o en una demarcación o algo así por el estilo. Claro, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Emiliano, por favor. Hay algo muy curioso. Si queremos poner una marca de sándwiches llamados sándwiches Cómputo Business Class y los queremos vender en tiendas de autoservicio, vamos a ser más restringidos por las leyes que existen que si queremos nosotros crear nuestra propia inteligencia artificial. Para poner un sándwich existe más legislación donde tienes que poner los sellos de que si tiene exceso de grasas, exceso de azúcares, tenemos que poner una fecha de caducidad, tenemos que poner un lote, tenemos que poner un código de barras. O sea, hay una cantidad importante de leyes que tenemos que seguir para poder vender un sándwich. Es impresionante que para hacer una inteligencia artificial no hay ni una. O sea, es algo, no tiene sentido. Una de las leyes que están proponiendo, que me parece buenísima, es el tema de poner marcas de agua y que todo el momento te esté avisando tanto en voz como en video cuando tengas interacciones con una inteligencia artificial que estás interactuando con una inteligencia artificial. Esa ley es fundamental para evitar en toda medida lo que es el deepfake y lo que serían
hasta blackmail, que te estén sobornando, que te estén amenazando, o sea, para que tú hagas algo, o que te estén manipulando, ¿no? Cuando no es una persona. Algo que está pasando que, pues más que verlo en algún sentido de ponerle un adjetivo, es lo que está pasando. Se están autorregulando las empresas. Si ven como la política, digamos, como de uso de privacidad de OpenAI y de ChatGPT, sí tiene todo el tema de no puede ser utilizado para dañar a ninguna persona, para hablar de cosas de niños, para hacer bombas, o sea, y ahí viene así como una como política de privacidad. Ahorita, dentro del lanzamiento de Llama 2 y de las nuevas versiones de ChatGPT, Microsoft está diciendo que en conjunto con todo lo que tienen de Azure y en conjunto con Meta, pues le van a meter así como cuestiones éticas y de seguridad y todo eso, pero ya lo están haciendo por su cuenta. Algo muy triste que pasó fue que el 13 de junio se hubo la junta ante la Comunidad Europea donde decidieron que iban a legislar el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo triste que pasó? Que dentro de la comunidad, o sea, dentro de lo que serían medios de noticias, youtubers, twitters, gente estaban en contra de eso porque decían que eso iba a dejar atrás a Europa. O sea, se iban a perder de todos los beneficios económicos que iba a traer la inteligencia artificial. Y si de por sí ahorita económicamente Europa no está muy bien, pues entonces que estaban como mal de la cabeza los cuates que querían detener la inteligencia artificial. Esa fue la reacción del público. Entonces, sí veo yo súper bien, o sea, lo que dice Paco o sea, tiene que ser global, o sea, tiene que ser así para todos. Otro punto que es como extremo, pero lo veo súper necesario, es el tema de accountability, que en español sería como de rendición de cuentas. Si alguien hace algo apoyado en una inteligencia artificial para hacer algo malo, se va a la cárcel el que hizo la cosa mala y se va a la cárcel el desarrollador de esa inteligencia artificial, porque luego se lavan las manos, o sea, si ya tienen el dato de que con Cambridge Analytica, con todo ese escándalo, movieron las elecciones de Estados Unidos y en su comparecencia ante el Senado, Mark Zuckerberg solamente dijo, no, sí, le vamos a echar ganitas, vamos a poner otros métodos, pero no hubo nada de rendición de cuentas. Es que sí nos dimos cuenta que tenemos una brecha de seguridad y con eso sacaron toda la información de 100 millones de usuarios y chin, pues con eso cambiaron la elección, ¿no? Entonces ahorita todos los ojos de la comunidad científica y de todo mundo va a ver qué pasa con la siguiente elección, que tiene la elección presidencial el siguiente año, donde ya desde ahorita están viendo un tema de hyper-targeting, que sería como ahorita te dan como publicidad personalizada, o sea, eso es llevarlo al extremo, a que ya te den mensajes personalizados para tratar de manipular tu forma de pensar que votes por un candidato, ¿no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas las tienen que regular desde antes, porque dejarle a que sean juez y parte los desarrolladores y que ellos solitos se tengan que autorregular, qué bueno que lo están haciendo, pero si nos vamos desde el punto de vista legal, que la ley va creciendo de manera lineal y la tecnología crece de manera exponencial y la inteligencia artificial crece de doble manera exponencial, no hay manera que por más que, como dice David, echen tinta, alcancen y por mucho menos cualquier cosa que haga la inteligencia artificial. Tiene que ser muy general como esa ley para tratar como de controlar los problemas que se alcanzan a vislumbrar en este momento, ¿no? Sí, sí, gracias. No, bueno, yo creo que otra vez tratando de englobar lo que se acaba de decir aquí en este equipo, en este team, pues realmente sí, queda muy claro en que de alguna manera hay que legislarlo, ¿no? O sea, tiene que ser algo global y tiene que tener esfuerzos, pues ahora sí que por todos lados, ¿no? Basados en principios, en valores, regresar a lo básico. Y tal vez ese sea el tema. Si se acuerdan las leyes de la robótica, las que hizo Isaac Asimov, son tres, Sí. no son 30, no son 3,000, son tres. Y creo que algo así que también lo acaba de comentar Emiliano es, a lo mejor tiene que ser algo muy básico, 3 puntos, 5 puntos, no sé, que regulen todo lo que se genere en ese sentido. Y a lo mejor para eso nos puede ayudar hasta la inteligencia artificial, ¿no? Para desarrollar esos ¿Cómo te 3 o regulo? 5 puntos. Que Así nos dé es, la ¿cómo te respuesta. regulo, no? Y listo, ¿no? Creo que ese puede ser la conclusión de este punto. Pero bueno, un poco lo que decía David, que es súper, súper importante. O sea, Cómputo Business Class no está aquí para
bueno, no estamos aquí para asustar y para decir, oigan, ¿saben qué? Échense las de Terminator, vuélvanlas a ver, porque eso es lo que nos va a pasar los siguientes años, ya nos vemos ahí en ese tema, ¿no? Sino Ajá. más bien en ayudar pues a decir, oye, ¿cómo le puedo sacar provecho? En fin, y entonces el tercer punto en esta